10 horas 27 minutos, mi nombre, se lo recuerdo, es Juan Riera. En esta hora, o mejor dicho, en esta media hora hasta las 11, vamos a hablar de enfermería. Nos acompaña en los estudios de Canal 4 Ana García Girón. Muy buenos días. Buenos días. Ana García, usted tiene la profesión, no decir la profesión es obviamente es injusto, sería muy discutible, pero sin duda una de las profesiones más bonitas del mundo, ¿verdad? No solo porque es la suya, pero estoy seguro que está de acuerdo, ¿verdad? La verdad es que mucha gente cuando me presenta a alguien que no conozco... Usted es comadrona, vamos a decírselo a nuestros oyentes. Sí, comadrona o, como a veces nos llaman en los papeles, enfermera especialista en ginecología y obstetricia, que viene a ser lo mismo. Pues sí, cuando me presenta a alguien que no conozco y le digo, bueno, pues soy matrona, es como, ostras, qué guay, ¿no? O sea, qué trabajo más chuli. Le digo, pues sí, la verdad. Sí, porque es que además, es decir, la presencia del médico es necesaria, desgraciadamente, muchas veces, pues porque el parto se complica, por mil razones, que además ustedes están entrenadas para detectar y para avisar. Eso es. Pero realmente, incluso ahora no, a lo largo de la historia y ahora también, el médico está allí fumándose un cigarro. Bueno, fumándose un cigarrito no, porque no es saludable, ¿no? Pero no tiene necesidad. Ustedes han ayudado a venir al mundo a millones de personas a lo largo de cientos de años sin que el médico fuera echado de menos, a no ser que se produjera esa complicación, ¿no? Eso es. En principio, las matronas estamos ahí para encargarnos de todo lo que viene siendo el proceso del parto normal, el parto fisiológico. Y el médico está ahí por si acaso. Es decir, en principio, si todo va bien, todo va sobre ruedas, el médico no tiene que aparecer para nada, ¿no? Y a veces hay mujeres que se sorprenden, ¿no? De decir, ¿y por qué no tiene que haber un médico en el parto? Y yo les digo, ¿y por qué sí? Si es un proceso normal, un proceso que se desarrolla de manera fisiológica sin complicaciones, no hace falta ningún médico. Sí que es cierto, pero está ahí por si acaso y estamos nosotras, como tú decías, entrenadas para detectar situaciones potencialmente complicables. Porque además esto nos lleva a charlar sobre un concepto que a mí me parece hermosísimo. Yo soy padre y todos los padres y todas las madres del mundo llega un momento en que seguramente se lo plantean. El embarazo, ustedes son especialistas en no solo en el momento del parto, sino en todo lo que viene antes del parto. Incluso, ahora se me permitirá hacer un chiste, un juego de palabras, en todo lo que hay que hacer para que el parto venga. Más o menos, sin entrar en la intimidad de nadie, ¿no? Pero vamos, y en todo lo que viene inmediatamente después del parto, ¿no? Pero en ningún caso ni el embarazo, ni el parto, ni el posparto es una enfermedad. Eso es. De hecho, es que yo creo que es una de las especialidades de la medicina más diferente al resto, en el sentido de que no estamos hablando de una enfermedad. O sea, así como otras especialidades de medicina, o digestivo, neurología, urología, lo que sea que se te ocurra, o van encaminadas a buscar una enfermedad, esto no lo es algo totalmente distinto. Pero aún así estamos ubicados en el mismo sitio que el resto de cosas. Estamos en un hospital también, ¿no? Pero es otro concepto totalmente distinto. O sea, es uno de los pocos motivos por los cuales la gente va a un hospital por una cosa alegre y bonita, realmente, ¿no? Van porque quieren ir, ¿no? Exacto. Y a pesar de que somos una especialidad de enfermería, yo creo que, como decías, como la más diferente, ¿no? Es decir, no estamos en un proceso de enfermedad o de patología, sino en un proceso de alegría y, en principio, si todo está bien, es algo bonito. Diremos que Ana García Girón es además youtuber. Sí. Es una palabra esta que incluso a usted, que es una persona joven, da cierta responsabilidad, ¿eh? Porque... Uy, sí. La verdad es que el tema YouTube no es fácil, aparte de lo que pueda parecer, no es fácil. Y bueno, hay gente en YouTube con millones de seguidores o un montón de visualizaciones de sus vídeos, pero no es fácil hacerse un hueco en ese mundo. Luego hablaremos más a fondo de este canal, pero por si acaso alguien quiere echar una ojeada ahora en internet, ¿cómo es el canal? Conecta con tu matrona. Conecta con tu matrona. Si eso sale en YouTube, si se escribe eso en YouTube, eso es. Sale Ana García dando consejos y respondiendo preguntas. Ahí está. También estamos en Facebook y en Twitter con el mismo nombre. Y bueno, voy compartiendo noticias, cosas que me parecen curiosas también en Facebook y en Twitter, y el canal lo uso para subir los vídeos. Vamos un poquito, aunque tenemos el tiempo que tenemos y no podemos hablar de todo lo que nos gustaría, pero esto yo creo que es muy interesante que nos explique cuáles son las competencias y los estudios, o más que los estudios, la especialización profesional de una comadrona, porque como hemos hablado muchas veces antes, la matrona, la comadrona, pues casi se llamaba en el momento del parto, ¿no? Cuando la señora rompía aguas, se la avisaba, pero ahora no. Ahora, afortunadamente, ustedes tienen una formación que les permite asistir desde el momento. Cuando yo decía todo lo que viene antes del parto, es porque ustedes también enseñan planificación familiar, enseñan educación sexual. Pero, pues sí, venga, vamos a empezar por ahí. ¿Cuándo es el primer momento en que una matrona entra en la vida de una pareja que quiere ser madre, que quieren ser padres? Vale, genial. El tema de estudios, la preparación que necesitamos para ser matronas, en un principio necesitamos ser enfermeras, ¿vale? Eso es lo primero. Son graduados en enfermería, exacto, eso
el primer paso. Yo en mi caso soy diplomada ya, porque hace ya unos añitos que terminé, en 2011 en concreto, pero ahora son graduadas, son 4 años de carrera, y después tienes que hacer un examen tipo MIR, como el MIR de los médicos, pues el EIR de enfermería. Tienes que hacer ese examen a nivel nacional. Enfermera interna residente. Eso es, ¿vale? Entonces, ese examen lo haces, tienes una puntuación y eliges dónde quieres formarte, ¿vale? Y es el mismo examen para todas las especialidades, para geriatría, salud mental, pediatría y matrona también. Y según la nota que tengas, escoges plaza y son 2 años de formación de residente. ¿En un hospital? En un hospital, eso es. Bueno, en hospital, y también vas rotando en centros de salud. Centros de salud. Porque, como bien has dicho, nuestras competencias abarcan bastantes cosas, por lo tanto, también hay parte de nuestra formación que tiene que ser en centro de salud. Yo, en mi caso, escogí formarme en Sonjatzer, y también estaba en centro de salud del área Sonjatzer. Y bueno, el tema de las competencias, por suerte, es un abanico súper amplio que nos permite trabajar en muchísimos sitios, ¿vale? Lo que pasa es que cuando se creó esta ley no había suficientes matronas para cubrir todo eso, y ya estamos intentando meternos donde nos corresponde, ¿no? Pero por un lado, por ejemplo, como bien decías, se dice que la matrona está en toda la vida reproductiva de una mujer. Entonces eso quiere decir que desde que una mujer tiene su primera menstruación, con 11, 12 años o los que sea, ya es nuestra, entre comillas, ¿no? O sea, ella puede consultarnos cualquier problema, cualquier duda, cualquier cosa que tenga, pasando por métodos anticonceptivos, como decías, planificación familiar, tema de enfermedades de transmisión sexual. Vamos a los colegios a dar charlas a los chavalillos de la ESO, o incluso en primaria, he llegado a ir a sexto de primaria a dar una charla sobre educación sexual. Y ya pasando también por tema de embarazo, el control del embarazo normal también pasa por la matrona. En principio, las visitas se van intercalando entre el hospital y la matrona, y hacemos las clases también de preparación al parto. Esto famoso de la gimnasia prenatal y demás. El tema de enseñar a empujar, bueno, eso está un poco en discusión, pero bueno, nos encargamos de preparar a la mujer para el parto, tanto física como psicológica y mentalmente. Y después ya pasamos al tema de donde nos conoce todo el mundo, ¿no? En el hospital, en el paritorio. De hecho, cuando tú preguntas a alguien, ¿sabes lo que es una matrona? Pues normalmente nos ubican ahí, ¿no? En el paritorio. Pero bueno, eso solo es una parte de nuestro trabajo. Sí, que realmente es la más guay, por así decirlo, no te voy a mentir. Cuando acabamos de formarnos es donde más nos apetece trabajar, porque es lo más bonito, es lo más chulo, es lo más técnico, no técnico, sino lo que requiere más atención y más ganas, tal vez, ¿no? Y bueno, después del parto también nos encargamos del tema de la lactancia, del apoyo a la lactancia a las mujeres que decían tanto dar el pecho como biberón. Ahí estamos las matronas para apoyarlas, darles información, cualquier cosa que necesiten. Y más allá de eso también nos encargamos de tema de, por ejemplo, menopausia. Mujeres que tengan dudas sobre síntomas de menopausia, cosas así, pues también. Y se me olvidaba el tema, por ejemplo, de cualquier duda ginecológica. Es decir, no solo nos encargamos de anticonceptivos, sino cualquier otro problema, de cualquier duda que te surja acerca de tu aparato reproductor, con las menstruaciones, con tus genitales, lo que sea. También el primer paso, digamos, es hablar con la matrona, y la matrona decide si tienes que ir al ginecólogo. Y me imagino que también en la recuperación de la vida sexual después del parto, claro. donde también hay mucho tabú y también mucho egoísmo, me imagino, por parte de algunos compañeros que lo que quieren es volver al tema lo antes posible. Claro. Mientras que no está... hoy es el día de las frases fáciles, no está el horno para bollos, a lo mejor, ¿no? Sí, cierto. Yo siempre digo que es súper importante que la pareja participe en todo esto. Si puede ser que venga a todas las visitas, o a la mayoría de ellas, durante el embarazo, durante el posparto, genial, porque esa información que damos en la consulta no solo es para la mujer, sino es para los dos. O sea, entre otras cosas, lo que tú estabas comentando, es importante que los dos tengan en cuenta ciertas cosas, ¿no? Y yo también les animo a venir mucho a los papás a las clases de educación maternal, porque no solo hacemos pujos y respiraciones, es decir, también explicamos muchas cosas sobre qué es normal y qué no durante el proceso de parto, cómo puede apoyar la pareja a la mujer durante ese periodo de contracciones y, en fin, está bien tener información, porque a veces durante el parto son los papás los que se ponen más nerviosos más que las mujeres, porque ellas van tranquilas sabiendo lo que es normal. Ellas están en el ajo y están en lo suyo, mientras que a nosotros nos toca sufrir, ¿no? Eso es. Bueno, cada una sufre su manera. Dicen que el dolor de parto es de los peores del mundo. Bueno. Pero cada vez hay más mujeres, por otro lado, que prefieren un parto natural, ¿no? Sí. Bueno, eso que decías de los peores dolores del mundo. He tenido mujeres que me han dicho que han tenido un cólico de riñones y la han pasado peor con el cólico de riñones que con el parto. Realmente el dolor de parto es algo que nuestro cuerpo está pensado en teoría para soportar.
No estoy diciendo que no duela, ojo. Sí, no es cualquier cosa, ¿no? Exacto, no es cualquier cosa, pero se supone que nuestro cuerpo está pensado para soportarlo. ¿Qué ocurre? Cuando surgió el tema de la epidural se vio como, ostras, la panacea, ¿no? O sea, una solución para el dolor de parto. Era un poco la chufa a la Biblia, ¿no? Con dolor parirás. Pues eso, no, eso pues iba no. a decir. Me lo has quitado de la boca, lo iba a decir. Es verdad, sí. Además es que lo tenemos como grabado a fuego, ¿no? O sea, parirás con dolor, sí o sí, ¿no? Y la epidural fue como la solución, ¿no? O sea, se parecía como la solución. Y bueno, a lo largo de los años que se ha ido utilizando se ha visto que no todo es tan bonito, sino que tiene sus pegas, también la epidural, por lo tanto, de cada vez hay más mujeres que se decantan por no utilizarla. Y bueno, ahí estamos las matronas para utilizar todos los métodos alternativos para... ¿Cuándo, un breve comentario sobre esto, cuándo sería necesario, aconsejable, al final la decisión siempre es la mujer la que la toma, a no ser que entre ya en un estado de coma, pero esto espero que se dé poquitas veces, ¿no? Pero ¿cuándo es aconsejable el uso de la epidural? ¿Cuándo usted como profesional le dice a esta chica es mejor, porque a lo mejor no lo quiere hacer o a lo mejor tenía dudas? Y al revés, ¿cuándo es mejor decirle, pues tú puedes hacer lo que quieras, pero a lo mejor sin va a ir igual de bien o mejor? Vale, esto es complicado de dar recetas, porque realmente es ver a la mujer en el momento de parto, porque no hay un parto igual que otro, y la verdad es que por mucho que haya unas recomendaciones, sí que es verdad que a veces es valorar el conjunto, ¿no? Pero sí que la recomendación principal, digamos, para poder usar la epidural sin problemas, es que la mujer esté de parto realmente, ¿vale? Es decir, no se aconseja utilizarla antes de que el parto esté instaurado. Esto quiere decir que tenemos que haber llegado a una dilatación de unos 3 centímetros como mínimo y que las contracciones tienen que ser regulares, ¿vale? Es decir, todo ese proceso desde que no estás dilatada ni tienes contracciones hasta que llegas a ese punto hay que intentar pasarlo natural. Exacto, ¿vale? Y en ese punto es cuando, si la quieres, la puedes utilizar, ¿vale? Y cuando no sería aconsejable, como me decías, pues no es que haya un límite realmente de dilatación para utilizarla, sino que depende de la situación, ¿vale? No es lo mismo una mujer que esté, por ejemplo, con su primer parto a 7 centímetros, que una mujer que a lo mejor sea el segundo, que veas que la cosa va más rápido, tal vez no vale la pena, ¿sabes? Depende un poco. No es que haya un límite, sino que depende de muchas cosas, de cómo tú como matrona preveas, que eso es también la experiencia lo que te lo da, lo que puede durar ese parto, por supuesto. Y también tener muy en cuenta el deseo de la mujer. Tampoco se tiene que quedar la mujer con la sensación de no me han hecho caso, no me han querido poner la epidural, he tenido que pasar por este dolor y la matrona ha pasado de mí. Hay 3 elementos, alguno de ellos tal vez tenga que ser una competencia médica, no lo sé, por eso lo pregunto, que muchas mujeres se rebelan contra ellos, ¿no? Y de hecho hay movimientos en contra de instaurarlos como una cosa protocolizada y fija, como son el rasurado, como es la lavativa, que a lo mejor sí que es imprescindible, y como es la episiotomía sí o sí. O sea, vamos a decir que es corríjame si es de otra manera, es un agrandamiento quirúrgico del canal vaginal que luego tiene que cicatrizar y esa mujer tiene que tener unas consecuencias. Exacto. Estas 3 elementos, estas 3 acciones, ¿son sí o sí, o son ya veremos, o son si tú quieres? Vale, tenemos la gran suerte de que aquí en Baleares nos hemos puesto muy al día con estas cositas y la verdad es que de rutina no se hace ninguna de estas 3 cosas, ¿vale? Aún así, si tú te descargas, por ejemplo, un plan de parto, que esto es un documento que la mujer puede rellenar antes del parto diciendo lo que quiere y lo que no quiere, hay muchos planes de parto a nivel nacional que sí que contemplan poder poner sí o no al tema del rasurado, del enema y de la episiotomía. Pero yo siempre que explico el plan de parto les digo, tenéis la gran suerte de que aquí en Baleares no hace falta que pongáis nada porque esto no se hace de rutina, ¿vale? ¿Por qué no se hace? Porque se ha visto que el rasurado no previene infecciones. O sea, que da igual cómo vayas depilada, que no importa. No vamos a recortar nada porque no es necesario. Después, el tema de la lavativa sí que es algo que algunos hospitales privados continúan haciéndolo, pero en las públicas hacía tiempo que no lo hacemos aquí. Ya. Se ha visto que tampoco aceleramos nada, ni tampoco prevenimos ninguna infección, ni nada. O sea, realmente tenemos alguna mujer que nos lo ha pedido, expresamente, por favor, es que me da mucha vergüenza, necesito que utilice esto porque no puedo. Y se respeta su deseo, o sea, no pasa nada. Y el tema de la episiotomía tampoco lo hacemos de rutina, es algo que se hace solo si es necesario. Realmente como matronas hacemos pocas episiotomías, realmente. Y de hecho es un indicador de calidad en algunos hospitales que tenemos en cuenta el porcentaje de episiotomías que se hacen y hay una gran diferencia en
según cómo se trabaja en algunos hospitales, del tema de las episiotomías. Pero como digo, aquí en Baleares tenemos la suerte de que los hospitales públicos esto no se hace de rutina, los porcentajes son bajitos, la verdad. Que es que además hay que decir que esto luego la mujer, con todas las molestias que conlleva, porque haber parido lleva una recuperación en sí misma, si encima tiene que soportar un crecimiento del vello que es irritante, si encima tiene que soportar una cicatrización de una episiotomía, no sé si el enema deja alguna secuela, pero vamos, que no es una cosa de mes igual. Claro, sí, el enema de hecho sí que puede dejar de una secuela que seguir estreñida unos cuantos días. Vaya, que a lo mejor es lo que se quiere evitar, ¿no? Exacto. Vale, o sea, realmente el tema de los puntos, como tú decías, una episiotomía siempre va a cicatrizar un poco peor que un desgarro, ¿vale? Entonces, si la podemos evitar, la evitamos. Solo se hace en caso de que tengamos mucha prisa porque ese bebé nazca, ¿vale? Que sospechemos de que está sufriendo ese niño, ¿vale? Y el tema del rasurado, como tú decías, en fin, cuando te afeitas con cuchilla, ¿qué pasa? Pues todos lo sabemos, claro. Es un rollo. Sí. Así que respetamos la depilación que hayas elegido para el momento de parto, no hay problema. Vamos un poquito antes. Antes una mujer llegaba al paritorio, pues normal, quiero decir, después de haber hecho su vida. Ahora afortunadamente tenemos unas clases preparatorias. ¿Qué es lo que hay que enseñarle a una mujer en esos 9 meses, en ese momento, a lo mejor 6, porque muchas de ellas confirman su estado a los 3 meses y antes de los 3 meses, hombre, se preocupan porque no habrán tenido menstruación, pero no han hecho nada. Exacto. ¿Por qué hay que empezar? Hay que empezar por alimentación, hay que empezar por psicología, hay que empezar por gimnasia. ¿Por dónde hay que empezar? Vale, normalmente solemos aconsejar aquí en Baleares, por lo general, empezar con las clases a partir de las 28 semanas, ¿vale? Más o menos 5 o 6 meses, aproximadamente, hablando de meses. Entonces, ¿qué temas tratamos en la educación maternal? Pues cada matrona se lo organiza un poco a su manera, no es que haya un consenso en el que todas hablemos de lo mismo, pero más o menos tratamos temas de, como tú bien decías, de alimentación durante el embarazo, súper importante. Recordamos el tema de cosas que hay que evitar, tipo tema de la toxoplasmosis, lo del jamón, que a todo el mundo le suena, ¿verdad? Esto del jamón serrano y esas cosas, y más... Pero es mejor que no se coma jamón serrano ni cerdos, vale, ¿no? Esto está un poco en estudio, ¿vale? El tema de la toxoplasmosis... Mi madre comió sobrasadas hasta el último día. Ese es un argumento muy típico. Sí. Pero es que antes era así, ¿eh? Pues yo comí jamón todo el embarazo y no me pasó nada, ¿no? Vale, ¿qué pasa con la toxoplasmosis hoy en día? Hay estudios que dicen que parece ser que se muere con el frío extremo, es decir, a menos 18 grados, un congelador de estos potentes, parece ser que se muere la bacteria, pero no está muy claro. Entonces, la recomendación por nuestra parte tiene que ser más prudente y decir, bueno, pues... mejor sí. Mejor no. Exacto, mejor sí no. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que lleva toxoplasmosis? Pues todo lo que sea embutido crudo, que no sea cocinado, jamón serrano, salchichón, chorizo, sobrasada, todo esto que es crudo, es curado, lo que se cuelga para hacer después de dar matanzas, esto no se puede comer durante el embarazo. Y también hay que tener cuidado con otras cosas que a veces no tenemos en cuenta, como por ejemplo lavar muy bien la fruta y la verdura, ¿vale? Porque todo lo que esté en contacto con la tierra puede haber estado en contacto con heces de animales que hayan estado contaminados por la toxoplasmosis. Por lo tanto, súper importante siempre la lechuga, aunque sea dentro de una bolsa de estas que vienen ya preparadas, siempre lavarla, porque puede llevar toxoplasmosis también. Vale, entonces, es una cosa que explico en uno de mis vídeos, de hecho. Y bueno... Ahora hablaremos de ello. Sí. Si nos permite, Ana, vamos brevemente a publicidad y volvemos. Muy bien. 18 horas, casi 49 minutos, estamos hablando con Ana García Girón, de la que además, ya hemos dicho que es comadrona, pero vamos a repetir el título porque me parece precioso. Ella es enfermera, especialista en obstétrica y ginecológica. Eso es. Obstetricia y ginecología. Un poco complicado, este nombre en trabalenguas. Pero es bueno que se sepa, porque una de las cosas que yo creo que es muy importante resaltar para dar visibilidad a la profesión enfermera es que ustedes tienen una carrera universitaria basada en la evidencia científica. Ajá. Con una carga de humanidad tremenda, pero sobre todo, o además, no sé cuál es más importante, basada en la evidencia científica y en mucho tiempo de estudio. Es decir, esto no es... Sí, eso es muy importante porque, bueno, ahora también surgen otras profesiones que se dedican un poco al tema de la maternidad, pero sí que es cierto que no hay comparación con la formación, ¿no? Las famosas doulas, que yo no sé si tenemos tiempo de hablar del lío con las doulas, ¿no? Bueno, si me pongo a hablar de esto ya lo terminamos. A ver, ¿qué pasa? Hay polémica con este tema. El Colegio de Enfermería, de hecho, se posicionó un poco en contra de ellas y todo eso. Y bueno, hay otros países en los que se trabaja con las doulas de manera normal, están incluidas en el sistema sanitario, pero la diferencia es que está regulada su profesión. Aquí en España parece que no hay una regulación muy clara, no está, digamos, descrita como profesional sanitaria, y ese es el problema, que la formación tampoco está especificada. Por lo tanto,
una puede tener el título de doula sin, a lo mejor, tener los conocimientos que tiene una matrona, ¿no? Entonces yo siempre digo, pon una matrona en tu vida. Ese es el resumen, ¿vale? Porque no va a haber profesional mejor cualificado, mejor formado para darte esos consejos. Y bueno, mucha gente me pregunta a mí a veces, ¿pero tú has sido madre? Y yo digo, pues no. Pero creo que puedo ayudarte con todo lo que sé, ¿no? Sí que es cierto que la experiencia de ser madre tiene que ser súper enriquecedora y te tiene que ayudar muchísimo a la hora de dar consejos, pero creo que todo lo demás también es súper importante, ¿no? Que eso es lo que se basan un poco las doulas, que ellas tienen que haber sido madres para ser doulas. Entonces sí que es cierto que esa parte de experiencia yo no la tengo, algún día, de momento no, pero todo lo demás yo creo que también es súper importante. Como si para curar el cáncer hubiera que haber tenido cáncer, ¿no? Es decir, eso es. Obviamente una persona que cura el cáncer y ha tenido cáncer sabe cosas que a lo mejor el que no lo ha tenido no lo sabe, pero bueno. Claro. Ana, bueno, brevemente porque hay que hablar de muchas cosas, nos quedaron 10 minutos de programa. Sería interesante que nos comentara qué es lo que se les explica, en qué se les entrena, en lo que ahora hay una palabra también que está muy de moda pero que me parece muy bonito, en qué se les empodera. Empodera, no es empodera a las madres y a sus compañeros también. Eso es. Cuando están en ese proceso previo al parto. Vale, genial. Hablábamos del tema alimentación, que es muy importante, es una cosa que también hablamos en las clases de preparación al parto. Después también hablamos de qué es normal y qué no en el embarazo, ¿vale? Signos de alarma por los que ir al hospital o de qué estar pendiente. También un tema que da mucho de sí es el tema del parto en sí, ¿vale? Es algo que suele generar bastantes preguntas. Normalmente tengo que invertir 2 clases solo para hablar de este tema. Y de lo que pasa en el parto. De ¿no? lo que ocurre antes del parto, de cómo darnos cuenta de que estamos de parto, qué hacer cuando estamos, como decía, no podemos utilizar la epidural o no deberíamos utilizar la epidural hasta que estamos de unos centímetros en concreto. Entonces, ¿qué hacer en ese periodo hasta que llega ese momento? Y bueno, también lo que viene después, ¿no? O sea, el tema de los cuidados del bebé, los cuidados para ti durante el posparto, y también hablamos 2 clases sobre la lactancia materna, ¿vale? Es algo muy importante, lo que le damos bastante caña en las clases y damos bastante información. Ponemos hasta un vídeo muy chulo donde es muy gráfico para ver el tema de las posturas y eso. Y bueno, básicamente, en resumen, son estas las cositas que hablamos, combinado con un poco de gimnasia, que no me gusta llamarle gimnasia porque yo no soy preparadora física, pero un poco más que nada de condicionamiento del cuerpo. Sí, un poco de que sepas qué posturas adoptar durante la dilatación para estar más cómoda, cómo respirar para sentirte mejor. Y bueno, cosas así, pero tema de gimnasia aeróbic, no te imagines eso porque no es algo así. Cada matrona se lo monta un poco a su manera, pero bueno, yo no me considero entrenadora física, yo me lo planteo de otra manera, cada maestría tiene su librillo con esto. ¿Qué preguntas se hacen en estos meses, o en estas semanas de preparación? ¿Cuál es la preguntas más frecuentes? Que las madres me hacen a mí. Una de las que me suelen hacer más es, ¿cómo voy a saber si estoy de parto? ¿No? Esto me lo preguntan mucho las primerizas. Y es como, cuando llegue el momento... Espérate, ¿no? Lo sabrás. Pero ten en cuenta esto y esto, ¿no? Y es como que algunas tienen miedo de no llegar al hospital a tiempo, ¿no? De decir, ¿y si tengo bebé por el camino? ¿no? Y es como, tranquila, que eso no suele ocurrir, ¿vale? O sea, sale en el periódico a veces, mujer tiene un bebé en un taxi. De hecho, esto pasó hace poquito. Ah, mira esto que pasó, tal. Digo, mira, esto es realmente extraordinario, entre comillas, ¿no? O sea, normalmente una mamá que es su primer parto le suele dar tiempo a llegar al hospital, más que de sobra, ¿vale? Y en algunos casos hay alguna afortunada, que yo siempre digo que son afortunadas, que no les da tiempo a llegar. Y yo digo afortunadas porque son mujeres que no han necesitado ningún tipo de ayuda para parir. O sea, eso ha sido totalmente normal y fisiológico, ¿no? Es como que da mucho miedo eso de parir en la calle, ¿no? Es como, socorro, no hay ningún médico, ninguna matrona a mi lado. Pero bueno, eso significa que todo ha ido de maravilla. Claro. Lo único que hay que tener en cuenta es eso, que cuando nace un bebé en la calle es súper importante mantenerlo caliente. Es lo único que diría. Ah, pues es un dato interesante para que lo normal no va a ser eso, pero si se diera esta circunstancia... Sí, eso es lo más importante de todo. Olvidaros del cordón umbilical y de esas cosas, no hace falta cortarlo, o sea, simplemente lo más importante es algo seco con lo que secar a ese bebé y mantenerlo calentito, es lo más importante, y darle la enhorabuena a esa mamá que ha podido tener un bebé de esta manera tan fácil. Y bueno, de todo esto y de muchas más cosas habla en YouTube. Eso es. ¿Cómo se le ocurrió esta idea? Bueno, esto fue un poco... El año pasado fuimos a un congreso a Tarragona, un congreso de matronas. Fui con una compañera y llevamos 2 póster. Y se incluyó como novedad ese año que podíamos incluir un código vídeo, de estos de escanear con el móvil, para poner un vídeo explicando lo que decíamos en el póster a nuestras compañeras, ¿no? Para que ellas lo pudieran escanear y ver el vídeo de nosotras explicando el póster. Y yo y mi compañera nos hizo gracia, lo hicimos.
Y a partir de entonces dije, ostras, pues estaría guay esto de hacer vídeos, pero en plan hacia las mujeres, ¿no? Explicando cosas de los temas que en la consulta suelen repetirse más veces, ¿no? Porque la verdad es que desde que terminé mi formación he estado más tiempo en atención primaria que en hospitalaria, y en la consulta surgen muchísimas dudas sobre un montón de temas. Y a veces te das cuenta que hay preguntas que se repiten siempre, ¿no? Lo mismo. Y dices, jolín, cuántas cosas hay que la gente tendría que saber, ¿no? Y digo, pues estaría guay difundir esta información a través de internet, ¿no? Y a mi compañera le pareció bien y pusimos en marcha la idea del canal. Y bueno... El canal es, repítalo por favor, y en Facebook. Conecta con tu matrona se llama. Conecta con tu matrona. Eso es. Estamos en YouTube desde enero de este año y bueno, vamos subiendo poquito a poco el número de suscriptores y de visualizaciones y bueno, yo espero poquito a poco ir haciéndome un hueco. Y mi idea es eso, más que nada transmitir información, porque es que hoy en día te pasa cualquier cosa y es Google, ¿no? O sea... Doctor Google. Exacto, Doctor Google. Y a veces Doctor Google no tiene siempre la mejor respuesta, ¿no? Y mi idea es algún día que cuando la gente busque en Google, pues que se haga mi vídeo, ¿no? Y decir, pues mira, aquí hay una persona formada, especializada, que me está dando una información fiable, ¿no? No foroenfemenino.com o estas cosas que a veces lees y te ponen los pelos de punta, ¿no? Entonces mi idea es un poco eso, ¿no? Dar información fiable de mano de un profesional. ¿Y cuáles son esos conceptos o esas preguntas más habituales que están inscritas en la mente de todas las mujeres porque es la más frecuente como su formulación? Vale, pues una de las cosas de las que suele haber más dudas, bueno, básicamente los vídeos que he ido colgando hasta ahora, por un lado, el tema de la toxoplasmosis es algo que mucha gente no tiene claro y fue el primer vídeo que colgué, de hecho, explicando lo que te he dicho antes del jamón y todo eso, ¿no? La gente se cree que solo son los gatos. Sí. Sí, y de hecho le tienen pánico a los gatos y de hecho es lo que menos la transmite realmente. O sea, la gente que tiene un gato en casa que no sale a la calle es muy poco probable que te contagie, en fin. Después, ¿qué más temas le preocupan a la gente? Pues el tema de manejo de anticonceptivos tampoco la tiene la gente muy claro, ¿no? El tema de cómo se usan las pastillas, cómo se usa el parche, el anillo, todo esto. También tengo vídeos sobre eso. Y bueno, como de momento la gente no me ha hecho preguntas, yo voy colgando lo que me parece así más interesante, pero la idea del canal es que la gente me va a escribir alguna pregunta y yo hacer un vídeo con la respuesta, ¿no? Pero yo de momento, pues, como en la consulta he ido viendo lo que la gente me ha ido preguntando más veces, pues lo voy colgando. Y ha mencionado también un poco los peligros de Doctor Google, ¿no? Y sin entrar en casos concretos, porque, bueno, pues mejor no lo hacemos, pero sí, me refiero de marcas o de .coms en concreto, sí que sería interesante que nos contara grandes errores que ha visto en Internet. Porque efectivamente, una persona cuando se queda embarazada o cuando le duele un pie, pone, estoy embarazada, me duele un pie. Ajá. Y de hecho ayer salía en la prensa, ayer o antes salió una prensa estadística que decía que Doctor Google se equivoca 2 de cada 3 veces. ¿Solo? Es verdad, eso significa que tiene un 33% de acierto, pero si estamos hablando de embarazos, que aunque no es una enfermedad, es un momento de la vida muy importante, o estamos hablando de cánceres, que sí que tiene un riesgo brutal, o estamos hablando de cualquier cosa, aunque no derive forzosamente en cáncer, como fotoprotección, o estamos hablando de higiene del sueño. Caramba, es que Doctor Google es un peligro, ¿no? Sí, totalmente. Y a veces es difícil saber quién hay detrás de esa página web que está escribiendo, ¿no? Aunque te parezca un nombre muy fiable.com, claro. A veces no sabes quién está detrás de esa página y es difícil discernir, ¿no? Y para eso estamos formados nosotros. Yo también uso Google para buscar información, pero sé dónde buscarla. Claro. Esto es fulano que me fío. Exacto. O básicamente buscadores de, bases de datos, ¿vale? Bases de datos con artículos científicos, ensayos clínicos, metaanálisis, cosas serias donde buscar información. De hecho, yo para algunos vídeos he tenido que hacer un poco de búsqueda para confirmar una cosa que, sí, es verdad, me explicaban esto, pero voy a ver si sigue siendo así, porque esto lo que pasa con la medicina es que cambia constantemente. Claro. Entonces, lo que me explicaban hace 2 años cuando terminé mi residencia puede haber cambiado ahora. Entonces tengo que estar actualizándome casi constantemente para no decir ninguna burrada. Y en cambio la gente, pues eso, Google no discierne entre lo que es... ¿Alguna barbaridad que haya visto por allí? Pues yo qué sé, por ejemplo, es que tú buscas en Google cómo saber si, tú sabes que te va sugiriendo lo más buscado. Pues una de las cosas más buscadas es cómo saber si estoy embarazada. Y es en plan, a ver, ¿cómo lo vas a ver Google? ¿Cómo lo vas a ver Google? O sea, ¿qué le pones? ¿Una gota de orina en el USB y te lo va a decir? Es que, vamos a ver.
hay cosas que si no vas al médico es imposible saberlas, ¿no? Y una de las páginas que me pone mal los pelos de punta es Foro en Femenino, de hecho. Nos queda un minuto, pero acabe, por favor. Perdón. Sí. Eso, Foro en Femenino es una página que he entrado alguna vez y se me han puesto los pelos de punta porque es que no hay ningún profesional ahí respondiendo preguntas, sino que son las mujeres entre ellas que se van respondiendo y no siempre es la respuesta más adecuada. Pues lo desaconsejamos y aconsejamos ir a ver a Ana García Girón en YouTube, que además tengo que decir que lo hace muy bien y que domina el lenguaje de la imagen perfectamente. Muchísimas gracias, Ana, y hasta muy pronto. A ti. Canal 4 Radio. Son las 11.